Continuamos, amigos. Hemos llegado al Ecuador del magazine, lo que quiere decir que llega ese momento de meditar y de reflexionar. Y como cada domingo me acompaña esta mañana Paloma Insa, aquí comienza Peleamares de la Vida. Muy buenos días, Buenos Paloma. días. Vienes muy bien acompañada con alguien que ya es habitual. Sí, ¿eh? sí, colaboradora de este espacio. No lo he mirado, pero yo creo que una vez al mes sí que la tenemos, sí que la tenemos por aquí. Buenos Procuro días. que venga. Noelia Bonifacio. Buenos días, hola, ¿cómo estáis? Noelia, todos nuestros oyentes saben que es psicoterapeuta y doctora en hipnosis clínica. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ya me ha llegado el título y el carnet de colegiada y bueno, ya puedo decir en voz alta que puedo disfrutarlo. Muy bien. Sí. Bueno, el tema que vais a tratar esta mañana es interesantísimo, ¿no? Vaya que sí. Es uno de esos temas que a mí me ponen los pelos de punta, pero porque ya sabéis que yo soy muy escéptica con todo esto. Sí. Y sin embargo, es una forma de bucear en lo más profundo de nosotros mismos, no de nuestra vida actual, sino de nuestra existencia en general. Y rescatar esos momentos que nos pueden ayudar en la vida actual para mejorar, para transformar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vais a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la regresión, Carmen. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Sí, bueno, pues si te parece empezamos. Cuando queráis. A mí me gustaría que explicaras, en primer lugar, como siempre, lo obvio, el primer pasito. ¿Qué son las regresiones y para qué se utilizan? Bueno, pues la regresión es una técnica de acceso a nuestro inconsciente, pero es una técnica regresiva. Y os tengo que decir que es una técnica que se aplica desde hace más de 3.000 años, que se dice muy pronto. Caramba. Utilizada en muchísimas culturas a día de hoy. Sabemos que la regresión se basa concretamente en la creencia de la transmigración de las almas, la reencarnación. Claro, no puedes hacer una regresión si la persona previamente no cree en la reencarnación, ¿vale? Mira, estupendo, porque eso te lo iba a preguntar más adelante. Me lo puedes preguntar y te lo podemos entrar preguntaré un poquito más si era necesario creer en la reencarnación. detalle. Claro, pues verás, se basa exclusivamente en que el alma sobrevive a la muerte, ¿no? En que nuestro cuerpo, pues nuestra alma nace en otro cuerpo y, bueno, sobrevive a la muerte, sinceramente. Fíjate que hasta el cristianismo, hasta la Iglesia Católica, lo contempló hasta el año 533. En la que ya hubo un concilio, el segundo concilio de Constantinopla, en el que estaba el emperador bizantino Justiniano I, en el que cogió una pequeña representación de la Iglesia, a excepción del Papa, y les impuso el que quitaran la reencarnación de su doctrina. Desde el punto de vista político no le interesaba. No le interesaba. Él era la encarnación de Dios, el emperador. Hay citas en la Biblia que hacen referencia a la reencarnación y bueno, sabemos que el Bhagavad Gita o la religión islámica, bueno, contemplan perfectamente en su doctrina la reencarnación, con lo cual fíjate también que con Newton y Descartes, pues bueno, se basaba mucho científicamente en que nada sobrevive a la muerte. Pero estamos en un momento muy importante ahora mismo, porque ya la física cuántica nos está diciendo que hay una existencia de un observador, un potencial energético, una fuente que hace que todo esto sea posible. Científicamente dicen, hay algo, hay algo que sobrevive, hay algo que hay más allá. Saben ya la física cuántica que somos un 99,9% de energía y, como bien sabemos, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces hay ya, yo diría que muchos hechos que afirman que sí, ¿por qué no? Claro, es que justamente me resulta interesante lo que acabas de apuntar, ¿no? Sí. Que has hecho referencia a Descartes y a Newton, que son representantes del racionalismo más puro. Claro. Unos de los representantes de ese racionalismo, ¿no? En el que se separa ya las humanidades de lo que es la ciencia. Y entonces, claro, luego el cambio que se produce con la física actual, la física cuántica, es ya abrazar otros aspectos de la realidad que, aunque no los veamos, pues están ahí. Claro. Y siempre sigamos con lo nuestro. Para llegar a ese punto de regresión, a ese trabajo de regresión, imagino que tiene que haber una puerta de entrada, que es la hipnosis, quizá. Efectivamente. Yo siempre digo a la persona que la regresión es una técnica más de hipnótica, de hipnosis, ¿de acuerdo? Es el mismo proceso, sinceramente. La única diferencia que matizaría yo es que la persona habla
En una hipnosis, pues no suele dar el caso. Mientras que en una regresión sí que te interesa que lo viva, que te cuente qué experiencia estás sintiendo, en qué momento se encuentra. Entonces es muy importante que pueda hablar y que te pueda contar cosas. Sí es una parte de hipnosis. De hecho, se lleva a la persona a ese estado de trance en el que se trabaja también con la parte inconsciente. Recordemos un poquito, déjame que recuerde a los oyentes, que nuestra mente tiene dos grandes personajes, que es el consciente y el inconsciente. El que está ahora mismo desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama es el consciente, el que siempre tenemos. Es la lógica realmente, mientras que el inconsciente sería la intuición. A grandes rasgos, lógica e intuición. Entonces, para el estado de hipnótico y de regresión es muy importante llevar a la persona al estado del inconsciente, sobre todo porque el inconsciente ya se sabe y se dice desde Freud y Jung que que es el 95% de nuestra mente, que ahí hay un bagaje muy impresionante. Entonces, es ahí donde tenemos que acceder, es donde ahí está la memoria nuestra, familiar, de nuestros antepasados y de nuestra evolución y de nuestras experiencias, nuestro registro acásico. Ahí hay una información importantísima, claro. Que es la que nos interesa a nosotros, pues un poco adormecer al carcelero, que es el que está a la puerta vigilando para ver quién entra en ese inconsciente, ¿no? Adormecerlo un poquito y entrar a ver qué nos puede contar la persona. Cuando tú estás con un paciente, ¿cómo sabes que tienes que actuar en ese sentido? Es decir, tú estás con una persona que necesita ayuda. ¿Cómo sabes, ahora toca aplicar una regresión o no? Ajá. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué hay? ¿Hay algo que te dice? Pues, a ver, la mayoría de casos la gente ya viene pidiéndome una regresión. Caramba. Sí. De hecho, saben que hay algo, tienen algún tipo de trauma o tienen alguna conducta o simplemente quieren tomar conciencia, ¿no? Y quieren vivir esa experiencia. Entonces, ya me vienen pidiendo una regresión. Para que se me den terapia a una persona que la esté tratando, por ejemplo, de ansiedad y me dé cuenta de que lo mejor es una regresión, matizo una cosa, ¿vale? Para que nos quede también claro. Una regresión no es exclusivamente irnos a una vida pasada. Una regresión, como bien dice la palabra, es irnos con el tiempo hacia atrás. Tú puedes hacer perfectamente una regresión a una persona y llevarla a un momento de la niñez, de la adolescencia o a algún momento de su pasado en su vida actual. En toda terapia, en todos mis clientes, yo previamente los llevo de manera regresiva, que también se llaman protocolos, algún momento de su vida, algún hecho de su vida actual. Actual, exacto. Porque todo lo que yo trabajo en el momento presente tiene una connotación emocional o una vivencia no cerrada, es un círculo abierto que yo necesito que nos vayamos y revivamos ese momento pasado, lo reescribamos, lo reetiquetamos, lo reescribimos y a partir de ahí poder ya empezar a tener resultados. Entonces, claro, yo tengo pasos. Eso te iba a preguntar también. Sí. ¿Cuáles son los pasos que das? Pues mira, previamente me voy a la vida actual, que es lo que tienes más presente y lo que más le puede afectar en su momento. ¿Vale? Entonces, hago primero una visión retrospectiva, una regresión a algún momento de su vida. Luego miro si es algo que viene de antes de nacer. Me voy a la mamá, a la madre, ¿vale? Porque la madre tiene un peso muy importante. En nosotros, aún en edades adultas, aunque la madre no esté durante el embarazo también ahí. Es una unidad biológica cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Lo que vive nuestra madre nos impacta a nosotros del mismo modo. Y luego miro un poquito también el transgeneracional. Si veo que ahí sigo sin encontrarlo, incluso la persona me está diciendo que no acaba de encajar en esta vida, hay algo que trae, que no sabe darle forma. Entonces, siempre hay algún hecho que me dice, tengo que irme a una regresión. Más profunda, ¿no? Más allá. Sí, efectivamente. Bueno, y ahora que vamos a retomar lo que hablábamos al principio, si una persona no cree en la reencarnación, ¿qué pasa? ¿Se puede trabajar? ¿No se puede trabajar? ¿Se trabaja de otra manera? Si no cree en la reencarnación, yo hay veces que no les pongo mi creencia, no les impongo mi creencia, les dejo una pregunta abierta.
Sencillamente le digo, ¿qué pasaría? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu creencia? Si la persona cree que su vida es esta, que no ha tenido opción más que vivir en esta vida, utilizo otro tipo de protocolos. Es porque es muy importante que entre dentro de los esquemas de creencia de la persona. Claro. Si no tiene... Claro. Sí, claro, tiene que ser algo que no le chirríe, ¿no? Que sea coherente con su forma de ver la vida. Efectivamente, sobre todo porque habrían resistencias y conflictos en la persona a la Podría hora ser de hacerle peor, la ¿no? regresión. Podría Entonces, ser peor. Probaría a trabajar con ella de otros modos. Aplicaría más bien los protocolos, ¿sabes? Y no me iría a una regresión, porque sé que previamente trabajaría un poco con ella. A ver si y de algún modo, yo creo que se intuye, pero ¿de qué modo se produce la curación? Cuando tú ya has trabajado a nivel de regresión y todo esto, sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre a la persona? No sé, ¿toma conciencia de pronto y lo asimila o lo integra? ¿Qué ocurre? Es inmediato o puede ser progresivo, ¿vale? Pero sobre todo suelen ser resultados muy, muy rápidos. Pongamos, por ejemplo, que una persona tiene miedo al agua, ¿de acuerdo? Es un ejemplo así que... Y vemos que en esta vida le llevo a situaciones en las que no encuentro relación para que tenga una fobia al agua o un miedo absoluto al agua, ¿no? Entonces me voy también a la madre, tampoco encontramos nada y automáticamente le propongo una regresión, ponemos que la persona es receptiva, ha hecho conmigo hipnosis, conoce el estado y no tiene problema y ella misma me propone el hecho de realizarle la regresión. Hacemos una regresión en la que la persona revive una vida en la que muere ahogada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es como que encuentra, hace como una toma de conciencia, ¿de acuerdo? Es como que ya entiende es como si nuestra psique, el hecho de que no sepa por qué se comporta así y cuál es el motivo de esa fobia, como que hace que esté un poco perdida. En el momento en que hay un punto, hay un nexo, un hilo de Ariadna que se dice, que empiezas a tirar y dices, vaya, ahora lo tengo claro, ya entiendo, al fin comprendo mi miedo al agua. No es otra cosa, es como quitarle hierro. Digamos que necesita como saber por qué está sucediendo esto, claro, ¿no? Es decir, es como, por esto ¿no? Es un poco como cuando encuentras la razón de algo y parece que dices, vale, ya está claro, ¿no? Sí. Entonces como que te calmas, ¿no? Es como... Correcto. Yeah. Para un cambio, previamente tiene que haber una toma de conciencia. Claro. Y cuando la encuentras, es algo que impacta. Es algo que tú misma sientes como una sorpresa, algo inesperado, es como un BioShock positivo, ¿no? Es como algo inesperado que encuentras realmente la solución y te impacta de tal manera que es como haber solucionado, es como que empieza la energía a canalizarse y a funcionar y eso te tranquiliza hasta el punto de que la psique ya no tiene necesidad de seguir buscando de manera biológica la lógica. Claro. Y entonces una vez lo tienes ya mentalmente, es como un canal. A mí hay una pregunta que se me estaba ocurriendo y me imagino que nuestros oyentes también la tendrán algunos en su cabecita. ¿Todo el mundo puede hacer esta terapia de la regresión o hay algún caso muy puntual que no se debería de hacer, independientemente de que se crea o no se crea, por ejemplo, en la reencarnación? En un principio se puede aplicar a cualquier persona. Tengo que decir que no tiene efectos secundarios. No hay peligro en esta terapia, no existe ningún peligro, ¿vale? No nos podemos quedar dormidos, no nos podemos ir con la mente a otra parte, disociada, ni nada de eso. En realidad es importante que el terapeuta sea una persona que sepa reconducir bien al cliente y verás, es que la regresión es muy importante, que cuando la persona tenga la vivencia, que suelen ser hechos traumáticos, es muy importante que el terapeuta sepa transformarlo para, insisto, reetiquetarlo y que se convierta en una situación aceptable por el cliente, de tal manera que
desahoga, tranquiliza, ¿sabes? Entonces, cuando despiertas te encuentras muy bien, no te encuentras mal, porque si has hecho una buena terapia, esa persona ese hecho lo tiene reescrito, con lo cual se puede aplicar a todas las personas. No hay patología que digas que, insisto, la esquizofrenia es la única que si se aplica no tiene solución. Pero sencillamente... Claro, por ahí va, porque también había leído, pues por ejemplo, niños menores de 14 años, a lo mejor claro, tampoco son claro, menores, claro. O cuando tú tienes un trastorno bipolar, pues en casos así muy puntuales, sí, no debería... O incluso mamis, o sea, mujeres embarazadas, ¿no? Bastantes, que tampoco a lo mejor deben... Sí, mira, por ejemplo, en afecciones del cuerpo calloso, entre hemisferios, como puede ser, bueno, la bipolaridad en un principio tiene que ser muy aguda, pero se podría aplicar, ¿eh? La esquizofrenia es la única porque no obtendríamos resultados, sencillamente, pero no es que sea mala, se podría aplicar. A día de hoy no se han encontrado resultados que no es efectiva. No es efectiva, correcto, efectivamente. En niños de 4 años, yo te diría hasta niños de menos de 8 años, porque esos niños todavía están muy conectados, tienen un inconsciente muy desarrollado, con lo cual les puedes hasta mismamente plantear la pregunta. Existen un montón de experiencias de niños que tienen todavía recuerdos de otras vidas, ¿sabes? De reencarnaciones, hay hechos, se conocen niños que recuerdan estando viviendo esta vida, que recuerdan haber muerto en otra, o cuando el niño recuerda que tiene un amiguito, o muchas veces es bueno escucharlos, porque es que esa otra vida imaginaria que tienen no es tan imaginaria. Puede que no sea tan imaginaria, porque están muy conectados todavía con el inconsciente. Entonces, llevarlos a una regresión no tiene puedes objeto, hablar ¿no? perfectamente conscientemente, porque están mucho más conectados que nosotros, no tienen necesidad. Lo que pasa es que todavía están muy apegados a la madre. Con un niño de esa edad yo trabajaría mamá, no trabajaría. Claro, no trabajarías al niño sino a la madre. A no ser que el niño ya presente un estado en el que me muestre a mí que efectivamente trae cosas de su vida anterior, que sí que hay. Yo creo que próximamente podríamos hablar también de cuando hay que tratar a los padres más que a los niños, ¿no? Sí, pero bueno, sí, eso creo que da para más. Claro No me gustaría terminar sin preguntarte, estamos hablando de regresiones, pero podríamos hablar también de progresiones, es decir, ¿podríamos llevar al paciente hacia adelante para o prevenir o para instalar algo que queremos instalar para que esa transformación se acabe de completar? ¿Es eso posible? Claro que es posible. Igual como haces una regresión, puedes hacer una progresión al futuro y es muy buena. A mí eso me gusta más. ¿Verdad? Sí, yo aplico, fíjate, yo aplico la progresión cuando ya tengo al paciente sanado. Cuando en mi presente ya muestra signos de encontrarse bien, de sentir que ya lo que quiere ya lo tiene, lo siente, aunque no lo tenga, lo siente. Ya lo tiene dentro, integrado, se ve. Entonces le hago una progresión para que se vea en el futuro ya con el hecho realizado en sí. Es como sembrar una semilla, ¿no? Sí. Más bien es como que la semilla ya la lleva en sí el cliente, y es llevármelo al futuro y decir, ahora déjala ahí y mira cómo esa semilla se ha convertido en una planta, ¿no? Entonces, claro, la deja y ve que sí, que lo que quería ya está hecho, su proyecto ya tiene forma, y entonces ya nos volvemos al presente y es como que se siente más afianzado todavía la terapia y tiene un peso mucho más importante. Casi estamos terminando y a ver, entonces, para que me quede claro, dime. ¿Vosotros acompañáis al paciente a sanar de alguna manera o lo sanáis? ¿Cómo es? Vale. ¿Sois sanadores? Quiero decirte, yo me pongo en tus manos y te digo, Noelia, o no, simplemente lo que es un acompañamiento. Una pregunta muy interesante, Carmen. Verás, somos terapeutas acompañantes o acompañantes terapeutas. Yo cuando viene una persona y me dice, vengo a que me ayudes, automáticamente le digo, la ayuda la vas a tener tú contigo misma. Yo te voy a acompañar a tu objetivo, pero yo no sano. Se sana la persona. Claro. Yo no quiero esa responsabilidad porque no me pertenece. Yo no soy quien para cambiar la vida de nadie. La miro con respeto, la observo y le acompaño a esa persona donde ella quiera. Pero yo no quiero que me otorguen eso que no me corresponde, porque el poder lo tiene la persona. ¿Sabes? Yo le enseño y le muestro el camino y las herramientas que ya posee. Dependiendo de la persona, nadie es igual.
Con lo cual, la herramienta que me sirve para una persona no me tiene por qué servir. Aunque las dos personas estén padeciendo crisis de ansiedad, cada persona es independiente y es un universo maravilloso. Yo les acompaño, pero no sano ni ayudo. Queda claro. Bueno, perfectamente. Paloma, ¿Qué tal? nos Interesante, ¿no? Súper interesante. Menos mal que la tenemos por aquí muy a menudo y podremos retomar el tema. Claro que sí. Me ha gustado mucho lo de la progresión, mucho. Bueno, pues podemos trabajar más en eso más adelante. Bueno, pues daros las gracias un domingo más por habernos acompañado. Un placer, como siempre. Nos vemos y nos oímos, Paloma, aquí el domingo que viene y tú, Noelia, pues... En un mes. Muchísimas gracias. En un mes. Más o menos. Un placer, gracias. Chao, chao. Gracias.